Bien, amigos, el licenciado Israel Abreu, independientemente de que es un miembro del Partido Revolucionario Dominicano, lo hemos tenido en los últimos años aquí, tratando temas específicamente del área económica. Es de la Comisión Económica del PRD, pero nunca ha venido aquí como en una función de político-economista. Y hoy, que él va a conversar sobre un tema específico con Michelle, yo quisiera robarle un poquito de tiempo para que él primero se meta en el área política y entienda que los dos grandes problemas que ha tenido el presidente de su partido han sido retaliaciones y venganzas de un grupo político que cifró sus esperanzas en el PRD y que Danilo Medina le ganó las elecciones, culpando a Miguel de sumarle los votos que le faltaron como PRD, que en ese momento era más grande y obtuvo más de un 5 en el 12. Eso trajo como consecuencia que ellos no se olvidaran y armaron un muñeco grande en contra de Miguel, que incluía hasta acreditarle la propiedad de los 3 brazos, cosa que la hizo un amigo de Miguel y colaborador, pero no es una obra de Miguel, que fueron los 3 brazos. Ayer mismo se confirma que tenían también un poquito de venganza guardado cuando le cancelan el contrato del agua luz, una instalación que tiene desde la misma muerte de Trujillo hasta hoy, sin ningún tipo de reconstrucción, con la hierba están donde bailaban las Folies Bergère de París, están del alto de un árbol. Y quiero decirle que había que partirle la psiquitrilla a Miguel y ayer le cancelaron el proyecto. Y yo quiero preguntarte, cuando el gobierno habla de venta de patrimonio del Estado y lo incluye en el presupuesto sin haber ido al Congreso y sin un espíritu de crítica, ¿tú consideras que venta de patrimonio del Estado y la bendita asociación de público-privada tienen una relación o son dos proyectos obligados porque en un país afectado por una crisis o consigue donaciones que no te pueden hacer, o consigue préstamos que están difíciles o caros, o consigue eliminar la mitad del presupuesto votando toda la gente que se van a morir de hambre y hay que darle seguridad social, o subiendo los impuestos? Realmente, Israel, ¿qué salida tiene el gobierno que no sea vender patrimonio o a la alianza público-privada? Buenos días y gracias por el honor de invitarme a su prestigioso programa, don Julio. Bueno, mire, hablar de las cifras que representa la venta de patrimonio del Estado para este presupuesto es un número sumamente importante, representa cercano al 8% del total del presupuesto general de la nación. Estamos hablando de 87 mil millones de pesos. El 8%. El 8%, 8 puntos y algo por ciento. El hecho es que definitivamente eso implica una gran responsabilidad desde el punto de vista de la carga que tiene el Estado Dominicano en función a los compromisos sociales que tiene al mismo tiempo. Pero lo que usted me pregunta en función de o recaudo, o tomo prestado, o vendo patrimonio del Estado, y qué será lo más viable y lo más factible para el pueblo dominicano en sentido general en ocasión de esta crisis. Este tipo de crisis no es nueva para el mundo. El mundo ha pasado por crisis parecidas. Podemos hablar de la peste bubónica, salvando las distancias en términos económicos. Yo no reivindico ninguna de las soluciones. Yo entiendo que son malas lo menos malo que es lo que hay que hacer. ¿Existe algo menos malo que eso? Claro que sí. ¿Cuál? Definitivamente. Primero, ese mismo patrimonio, porque todas son áreas muy susceptibles
muy susceptible desde el punto de vista de la operatividad del Estado Dominicano. Son zonas neurálgicas que independientemente de que las venda o no, el Estado Dominicano necesita tener participación y regulación. Es el caso de las EDES, es el caso de las generadoras eléctricas. Como quiera, el Estado Dominicano necesita tener cierto control de ellas en función de la importancia que tienen. Ahora, yo entiendo que ese mismo patrimonio que está utilizándose para venderse en alianza pública-privada puede ser objeto inclusive de financiamiento en función del valor que tienen en los mercados. Yo creo que no es necesario llegar al punto en el que tengamos que desprendernos de esos capitales, de ese patrimonio, para nosotros obtener los recursos que necesitamos para enfrentar los compromisos sociales. Israel, hay una parte, a ver si vamos dejando las ideas claras. Tú mencionas lo que hemos visto todos que hemos analizado el presupuesto, que hay más de 80,000 millones de pesos en el presupuesto 2021 de ingresos que vienen posiblemente de capitalización o de venta de empresas del Estado o de alianza. Veremos de qué es. Primero, ¿tú tienes una idea del desglose de ese dinero, el componente? Básicamente son... Porque si está la venta de Catalina ahí, ya ahí se fue todo. Así es, pero el hecho es que República Dominicana no necesita vender su patrimonio para captar esos recursos. Cuando tú hablas de no necesita vender su patrimonio, tú que conoces también cómo funcionan los mercados y todo esto, tú entiendes que endeudarnos con la garantía de nuestras acciones de República Dominicana en las empresas del Estado, vamos a decir que es la propuesta que tú haces, no altera y de igual manera nuestro porcentaje de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. Así es. Porque yo te digo a ti, eso es la misma teoría de los fondos de pensiones. No devuelvan el 30% de los fondos de pensiones a la gente. Mándenlo al Banco de Reserva y que le presten en la banca dominicana, en cualquier banco, con la garantía de hasta el 30% de tus ahorros, que te lo presten a una tasa cero. Es lo mismo que pasa. Ahora, si tú no pagas, te lo ejecutan de cualquier forma. Háblame del tema de la relación o la diferencia, porque a nosotros nos prestan sin poner eso en garantía con deuda soberana. Yo voy a aplatanar ese ejemplo. Exacto. En el barrio, el dueño del colmado, que decide vender su colmado, y lo vende real y efectivamente, recibe ese dinero, ¿y qué hace con ese dinero en ocasión de que ese señor que vendió su negocio sea el pueblo dominicano y quien haya adquirido el colmado haya sido un tercero, un foráneo que venga de otro pueblo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que al cabo de un año, ese dinero, porque fue tomado, ¿verdad? Ese dinero que de la venta de su colmado fue tomado para asumir responsabilidades sociales, para gastarlo en salud, para gastarlo en educación, para gastarlo en gasto corriente, valga la redundancia, no va a tener ningún retorno en el futuro. Ahora bien, si ese mismo colmadero dice, no, yo en vez de vender mi colmado por X cantidad de dinero, como tengo una situación puntual que todos los recursos que voy a recibir los voy a utilizar para gastarlo en salud, educación, vivienda y alimentación por una situación internacional de crisis, lo tomo prestado, yo voy a seguir teniendo mi negocio y en función de que la economía se va a recuperar, porque se va a recuperar, el mundo tiene que sortear la crisis que está viviendo, entonces en el futuro va a poder asumir la responsabilidad de pagar los intereses y poder mantener su negocio. Estamos en la misma situación. Si República Dominicana vende su patrimonio, se va a quedar en el futuro sin tener los medios para generar riqueza. Además de que se va a buscar un problema, como ya lo hemos visto, que hemos tenido que regresar varias veces las negociaciones con las EDES y el caso de que se construyera Punta Catalina era para no tener en manos privadas, en manos agiotistas, el servicio de la energía eléctrica, que es vital para la sociedad. Es en ese sentido, y yo espero que
que la gente lo haya entendido, es que yo no estoy de acuerdo con que se vendan ninguna de las empresas del Estado Dominicano, que por una situación puntual de crisis y que con Dios delante la vamos a superar, y que además existen medios para conseguir esos fondos que ellos están planteando, quizás más, porque República Dominicana firmó 3.800 millones de dólares, más de la mitad más a 500, 40 años. Más 500. Más 500 exactamente, que lo tomó más adelante. Entonces, si podemos tomar ese dinero prestado con esa misma garantía y estamos seguros de que la economía se va a recuperar y que vamos a superar esta crisis, bueno, pues asumamos el costo financiero de eso. Tenemos en línea al doctor Cristino del Castillo, pero hay una aclaración que el doctor y yo hemos manejado en diferentes programas y necesariamente hay conceptos que la gente debe de entender. Deuda soberana, deuda pública, ¿verdad? Interna o externa, ese es un tema. Segundo, venta del patrimonio del Estado, eso es otra cosa. Tercero, concesiones, esa es otra cosa. Por ejemplo, la carretera de Samaná, vamos a decir, es una concesión. Eso es una concesión. Bien, y alianza público-privada, ¿verdad? Y capitalización de la empresa pública. Una cosa es ir a Nueva York y vender unos bonos de República Dominicana. Otra cosa es vender las acciones de Catalina al 100%, la vendimos, o de la EDE o lo que sea. Otra cosa es darle una concesión para una carretera o para una mina al sector privado. Así es. Usted tiene lo que es la capitalización. Yo vengo y digo, de una empresa ya existente, mira, vamos a rehabilitar la EDESUR, vamos a crear alianza, vamos a hacer una capitalización. Tú pones 100 pesos y yo pongo 100 pesos, o de una planta de energía de la que ya tenemos socios. Y después tú tienes el concepto alianza público-privada, que yo entiendo que es en algo que no existe, algo nuevo, y que no necesariamente implica una concesión, sino una inversión de dos partes, del gobierno y del sector privado. Se genera una alianza público-privada, como fue el caso de Ciudad Juan Bosch. Yo lo considero una alianza público-privada en este caso. Yo hago la infraestructura y tú haces Yo pongo la tierra. Exacto. Y pone la tierra y hace la infraestructura porque hizo la calle, los contenes, las escuelas y todo eso, y no lo tuvo que pagar el costo de los apartamentos. Te pregunto, establéceme la diferencia entre todo eso. Entre alianza público-privada. Sí, y el resto de eso. Es simple. En el caso de la alianza público-privada, recuerda que siempre que el sector privado participa en cualquier alianza, en cualquier movimiento, el carácter pecuniario siempre va a existir. Y con la finalidad... Cuando usted habla de carácter pecuniario, dígale a la gente que el sector privado trabaja para ganar dinero. Para ganar dinero. No para como el sector público que es... Pues ya lo acabamos de decir todo. Esa es la diferencia. No obstante, supone que la participación del sector privado supone, a la gente que entienda esto, que se le va a agregar valor en alguna medida. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la alianza público-privada, quizás, aunque se ha hablado, pero existe la posibilidad de que se dé, de una alianza público-privada para el sector transporte, para el transporte público terrestre. Entonces, vamos a ver, porque ya eso existe, ya los activos están, ya los autobuses están, el Estado es dueño de la ruta, lo que hace es que la concesiona. ¿Cuál va a ser el valor agregado que le va a dar el sector privado para nosotros como ciudadanos decir y aprobar? O una cuarta línea del metro y la paga entera el sector privado y el gobierno le da la concesión. Y son socios. Y veamos entonces si por lo que nosotros estamos pagando por el servicio, el sector privado estará dispuesto a hacerlo. Y si no habrá entonces, además, porque las variables relacionadas con los negocios del Estado deben ser demasiado transparentes. Usted citó casualmente el ejemplo de la carretera de Samaná. Si a nosotros nos van a hacer un cuarto corredor, inclusive hasta la zona norte, por decir algo, y eso va a tener un peaje sombra, eso no tiene sentido. No va a tener ningún sentido. Si va a haber una alianza público-privada en el sector transporte, en la ONSA, por ejemplo,
y el sector público, nosotros los ciudadanos, vamos a tener que terminar financiando el costo de esa alianza público-privada. Eso no Sin embargo, tiene sentido. yo estoy de acuerdo, Israel, con que si yo voy a hacer un túnel del centro de Santo Domingo a los Alcarrizos y a la República de Colombia para salir evitar la capital, así como el túnel que se hizo ahí en la Ortega y Gasset, para hasta la UAS, un túnel con mi dinero, como alianza privada, la parte privada, si no tiene peaje sombra, Si no tiene peaje. si no tiene peaje sombra, se debe de concesionar esto y se debe de autorizar, solamente teniendo en cuenta algunas que no se vayan muy lejos con lo del precio, ¿verdad? Pero yo no veo caro lo de la autopista de Samaná y que con que cueste 500 ni 600 pesos. Yo veo caro con el peaje sombra. Y eso es lo que yo veo malo. Entonces, en lo Porque que yo ellos estoy debieron en hacer su desacuerdo. número. Exactamente. Y ellos lo hicieron. Ahora, ellos lo hicieron sobre la base de qué? De que estaban claros que por ahí no iba a circular la cantidad de vehículos suficiente y necesario para costear la construcción de esa obra, valga la redundancia. No obstante haberlo sabido, que es lo grave de todo esto. Porque si nosotros no sabíamos que íbamos a tener el flujo necesario de vehículos, bueno, entonces habría que revisar el costo de esa obra, porque también puede ser cuestionable si estaba realmente sincerizado el costo de esa obra, para entonces yo proceder a la confección de ella, y no entonces aprobar, porque hay dos responsables ahí. Quienes aprobaron y autorizaron ese peaje sombra tienen niveles de responsabilidad. Y eso no fue al Congreso. Y segundo, entonces, el empresario que hizo un estudio de factibilidad que no era viable con el tránsito normal y recurrente que tenía dicha obra. Eso pasa lo mismo que con la construcción de planta eléctrica. Es muy bueno tú decir, yo voy a instalar una planta eléctrica, pero si no me compran la luz, el gobierno me paga. Muy bueno. Eso pasó ya como ha pasado por muchos años aquí, que aquí se pagaba por planta pagada. Licenciado, tenemos en vía Zoom al doctor Cristino del Castillo, que le tiene una pregunta. Buen día, licenciado, buen día, Miguel. En relación al tema de la venta de los activos del Estado, mi pregunta es si es correcto incluir este asunto en el presupuesto, porque la venta de cualquier activo pasa por distintas etapas. Una tasación, tengo entendido que la convocatoria a un concurso público, una especie de licitación, y si es correcto incluir eso en el presupuesto sin que se tengan los detalles, porque por lo menos yo no conozco cuáles son los activos que se han incluido ahí para su venta y que va a producir ese monto que se contempla en el presupuesto. Bien, la primera etapa de un proceso de venta de un activo del Estado es ese: primero considerarlo dentro del presupuesto como un posible ingreso, y posteriormente entonces, de acuerdo a la regulación actual que creó la institución, ¿verdad?, y que además le asigna un valor a dicho, en este caso a dicho activo, que es una empresa en la mayoría de los casos, o en algunos casos al inmueble, entonces sí, de manera específica hay que crear una ley, una vez establecida en el presupuesto, para proceder con la venta, ya sea una venta simple, o sea, compra y venta de acciones. Hay instituciones que se han creado con un decreto, y crear todo ese marco regulatorio alrededor de las leyes, alrededor de la institución que se va a vender. Ahora, el actual presupuesto para el año 2021 sí cita cuáles son las empresas, porque es obligatorio identificar las fuentes. Que no la tengamos todas en este momento quizás, bueno, es otra cosa, pero sí establece el monto, que son 87,000 y algo de millones de pesos, y entre ellas están todas las sedes, está Punta Catalina, y hay otras empresas relacionadas con el FOMPER. Definitivamente es obligatorio que estén, se las voy a hacer llegar las empresas que están en ese proceso, y posteriormente a eso sí tiene que hacer un proceso legal de manera independiente para cada empresa,
para crear los documentos financieros o los papeles comerciales que van a dar al traste con la transacción. Por poner un ejemplo, pueda ser que estatutariamente sea necesario crear las acciones o las cuotas sociales, dependiendo cuál sea la situación de la empresa que se vaya a comercializar en los mercados. Pero vuelvo y digo, desde el punto de vista financiero, República Dominicana no necesita desprenderse de sus activos para resolver una situación puntual. Yo creo que eso es una política inadecuada y que empieza también a dar trazos al respecto de cuál va a ser la orientación sociopolítica de este gobierno. Yo creo que un tanto de centro derecha y medio neoliberalista en ese sentido. Bien, licenciado, usted siempre analiza los presupuestos y las condiciones de la economía. Yo creo que este es un año con, vamos a decir, que todas esas premisas que uno siempre toma en cuenta para un presupuesto, que uno dice, yo supongo que va a entrar tanto y que voy a gastarlo en tanto, si me entra este dinero voy a gastarlo en esto, si me prestan este dinero lo voy a gastar en esto, si vendo las empresas lo voy a gastar en esto, y si no se genera un déficit, se manda una reforma, un presupuesto complementario, uno conoce bien todo esto. Pero este año, tanto para el Estado, para el gobierno, como para todos nosotros los dominicanos, este es un año que no tiene condiciones claras, porque venimos ya de 8 o 9 meses de pandemia y ahora vamos al inicio de un año que no sabemos cuál va a ser la condición ni de la economía, ni si vamos a tener un nuevo brote de COVID-19 en República Dominicana. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esto? Un gobierno que anuncia que no hay dinero para mantener las políticas sociales a partir de enero y no están en ese presupuesto. Ni sabemos de dónde vendría este dinero que se ha hecho de tripa corazón para buscar hasta diciembre y para activar la economía. ¿Cómo tú perfilas las acciones que deben de tener, primero el gobierno, qué debe de tener en cuenta para poder iniciar este año sin conocer la fecha de vencimiento del COVID? Y a nivel personal, cuando digo personal, le hablo a las pequeñas, a las micro, a las pequeñas empresas, ¿qué tú le entiendes que deben de hacer para tener cuidado con su economía y con lo que puede venir? Yo voy a empezar respondiéndote esa pregunta y aquí hay que llamar la atención necesariamente del presidente. Yo creo que cometió un pequeño exabrupto al respecto de aseverar que no va a haber ayuda para el año 2021. Definitivamente creo que son declaraciones hasta irresponsables porque si la Organización Mundial... Pero él lo afirmó tajantemente. Claro que sí, y solamente escucharlo a usted diciéndolo, ¿verdad? Y buscándolo en las redes sociales, ¿qué dijo el presidente sobre las ayudas sociales para el año 2021? Nos daremos cuenta que lo dijo con toda naturalidad y con un nivel de responsabilidad que da hasta miedo para quienes manejamos en alguna medida lo que pasa y lo que va a pasar con la situación pandémica. En República Dominicana va a haber un rebrote, eso es inevitable, lamentablemente decirlo. Y no obstante eso, entonces, para el año 2021, si el mundo ya está teniendo un rebrote, República Dominicana, lamentablemente por el nivel educativo que tiene, no se espera menos. Entonces agreguémosles a eso que la Organización Mundial de la Salud, gústenos o no nos guste, es la institución que en alguna medida le está dando seguimiento al tema para resolverlo. Establece que para finales del año 2021 existe la posibilidad de que ya haya una vacuna, pero que dicha vacuna va a estar en manos naturalmente de quienes la pueden pagar e inclusive de quienes las están produciendo, que estamos hablando de los países desarrollados. Entonces, en ese sentido,
para mí, y creo que en alguna medida el presidente va a tener que rectificar cuando dijo eso, las ayudas sociales van a ser inevitables. El ciudadano dominicano, por diversas razones, se encuentra en una situación de indefección, de debilidad, a punto de explotar, por la misma situación de aislamiento, por la condición económica que está viviendo. Lo que está viviendo el Estado dominicano en función de financiar su presupuesto, de financiar sus gastos básicos, se traduce a cualquiera de los ciudadanos que estamos aquí, dentro de los cuales me incluyo. Yo tengo el tiempo que tiene la pandemia financiando mi presupuesto en más de un 20 o un 30%. Y el que esté viendo este programa, que me diga si no le está pasando lo mismo, si no está financiando quizás el 100%. Para diciembre, que es una fecha en la que normalmente yo vengo aquí al programa a hablar del presupuesto de final de año, de cómo sortear el doble sueldo, hay gente, para que se acuerde a Luis Abinader y a su gobierno, que no va a recibir doble sueldo. Y estamos hablando de casi 1 millón de ciudadanos dominicanos. Y hay otro 1 millón de ciudadanos dominicanos que van a recibir un pedacito, que viven de la economía informal, que no van a recibir ni un centavo porque no van a poder vender lechón asado hasta las 9 o las 10 de la noche en la calle, por diferentes razones. Entonces, yo creo que es un acto de irresponsabilidad del presidente decir que él no, que se van a acabar fase, que no va a haber para ti, que no va a haber quédate en casa. Porque la verdad usted no está siendo muy fuerte con el presidente. Porque no, el presidente yo no tiene estoy, no, mire, y le estoy echando un balde de agua fría a él ahí, le estoy pasando un ramo de olivo, porque él se va a tener que retractar de lo que dijo. No va a ser dentro de los 100 días, porque son los 100 días de mayores, con la mayor cantidad de errores en la historia de República Dominicana, los primeros 100 días de Luis Abinader, pero se va a tener que retractar de eso. Porque lo que le espera a la economía dominicana, y no es específico de la economía dominicana, es la economía del mundo que va así. Entonces, definitivamente, ¿qué va a hacer Luis Abinader con la inmensa mayoría de ciudadanos dominicanos que no está trabajando y la otra gran mayoría que va a perder su trabajo cuando haya que ampliar el toque de queda, porque va a haber que ampliarlo, cuando haya que tomar medidas más restrictivas al respecto del distanciamiento social o del uso de la mascarilla? Entonces, la economía lamentablemente no le va a ir bien. Nosotros nos hemos beneficiado, por poner un ejemplo, del tema de las remesas por las ayudas del gobierno norteamericano. Cuando se acaben esas ayudas, ¿qué va a pasar con las remesas? ¿Qué va a pasar con el dólar en República Dominicana? Entonces yo creo que es irresponsable decir que no va a ir. Además de turismo que acaba de abrir. Además de que es antipolítico. El turismo va a tener que cerrar nuevamente. Nosotros estamos en un listado dentro de los países de más alto riesgo para venir a vacacionar, lamentablemente. Cuando volvemos y revisamos Doing Business, seguimos en la posición 115 y no hemos sido medidos este año. Cuando viene a ver, retrocedemos 5 puntos más. Entonces, definitivamente, el gobierno se va a ver abocado a seguir ayudando a los ciudadanos, inevitablemente, y si no lo hace es un acto irresponsable. La misma gente, se nota, se percibe en las redes sociales, ya tiene cierto nivel de molestia, para no decirlo vulgarmente, molestia con el gobierno de Luis Abinader, cuando ven las cosas que hacen al respecto de las responsabilidades que asumió, la responsabilidad con la alimentación de los niños en su casa, la alimentación de esas mismas familias dentro de sus hogares, y no obstante eso, la prueba relacionada con la apertura del año escolar, todavía tiene grandes dudas al respecto de si va a funcionar o no, de si se va a perder o no este año, de si los estudiantes van a recibir la tablet, o van a recibir la computadora, o van a tener que hacerlo a través de los medios televisivos. Entonces, definitivamente, el gobierno, y vuelvo y te digo, le estoy echando un ramo de olivo a Luis Abinader con esto, porque va a tener que asumir la responsabilidad de lo que dijo y retractarse. Bien, doctor del Castillo. Tomando en cuenta, licenciado, la situación actual de República Dominicana, ¿a qué debe aspirar el gobierno en el marco de una reforma fiscal? ¿Qué puede realmente grabarse en República Dominicana y qué monto se pudiera esperar de esas nuevas imposiciones? Mira, yo iba a hablar de eso,
qué bueno que lo tocaste, porque es sumamente importante hablar de eso. Luis Abinader tiene la oportunidad de casarse con la gloria. En el año 2012, a través de la ley 01-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, se estableció el que República Dominicana se abocara a un pacto fiscal. Un pacto fiscal que hasta esa fecha, el 2012, y ya hasta hoy, lo que viene es a revisar una serie de parchos fiscales, que son, parchos fiscales no, excúsenme, parchos tributarios, esa es la palabra, ¿verdad? Parchos tributarios, sí, claro. Que lo único que perseguían era recaudar y venir a completar los diferentes presupuestos de los años en los que se crearon, muchos impuestos que suponían ser transitorios. Ahora, ¿por qué digo que Luis Abinader se puede casar con la gloria? Porque este es el momento oportuno para él hacer y realizar ese pacto fiscal que dé al traste con la revisión de los gastos y la revisión y adecuación de los ingresos. Pero espérate. Usted lo que está diciendo es que Luis ahora haga una reforma fiscal, que se suban los impuestos en el como él. No, Espérate. no subir impuestos. Ajá, ¿y de qué otro? Hay que buscar más dinero. Hay que buscar, pero hay mecanismos para hacerlo. Bien, perfecto. Y se lo pegamos a la pandemia. Y no, la pandemia te va a dar la oportunidad de tú hacerlo. Le voy a explicar para que usted entienda. Y no estoy hablando de crear más impuestos, no. Si en República Dominicana vamos a circunscribir República Dominicana a 10 inversionistas, y de esos 10 inversionistas, por la situación tributaria de República Dominicana, que de hecho tengo una tesis al respecto de la situación tributaria de República Dominicana frente a otros países de la región, ¿verdad? Hay 3 de ellos que invierten activamente, pero hay 3 de ellos que son inversionistas pasivos, que lo único que han hecho es agarrar su dinero y llevárselo del país, invertirlo en papeles comerciales o en cualquier otro tipo de negocio fuera del país, porque República Dominicana no le ofrece la seguridad, además de los altos costos fiscales que tiene República Dominicana. ¿Qué es lo que de rigor se hace en un país cuando nos encontramos en crisis? Se reducen los impuestos para dinamizar la economía. Ahí, ¿qué pasa cuando tú reduces los impuestos? Si República Dominicana reduce el impuesto de un 27, del impuesto sobre la renta, por poner un ejemplo, de un 27 a un 18, por poner un ejemplo, el que tiene dinero va a decir, tú ves, yo creo que yo puedo agarrar este $1.000.000, estos 200,000 pesos, por poner un colmado, o una paletera, lo que sea, e invertirlo aquí en mi país, porque el Estado no está siendo tan voraz con lo mío. Pero en el estado que nos encontramos actualmente, nosotros tomamos $1.000.000 y lo invertimos aquí en mercancía para invertirlo localmente, y sin abrir las puertas, ya perdimos en algunos casos el 18% que se va de ITEVI, ¿verdad? Y los otros gastos relacionados con la simple apertura de la puerta de un negocio. Entonces, existe la posibilidad de que internamente se dinamice la economía. Todo el que tiene un peso o tiene crédito para abrir un negocio, vaya y tome un dinero prestado para invertir en República Dominicana. No obstante, desde el punto de vista internacional, entonces, seremos competitivos frente a otros países que tienen ofertas reales relacionadas con la apertura de negocio. Entonces, usted puede estar seguro que desde el punto de vista interno, la economía se va a dinamizar. Si tú bajas el ITEVI en República Dominicana de un 18 a un 10, sin ampliar la plataforma, no, cobrando el ITEVI a los productos que ya lo tienen, bajarla de un 18 a un 10, va a bajar... ¿Y por qué? Porque la evasión. Permíteme, va a bajar la evasión porque la materialidad no es importante. Y no va a venir un genio a decirle a uno después que a la educación, a la salud o al huevo y al plátano hay que poner el ITEVI. Sin tocar eso, sin que vengan genios a hablar de eso. ¿Y a qué es lo que se llama la base entonces? Entonces, no, sin tocar la base. Grabar lo que es necesario grabar y lo que ha sido grabado hasta ahora. Es más, yo le quitaría el ITEVI al café, por ejemplo, o al azúcar que lo tiene. Entonces, definitivamente... O al internet, o a la gasolina. No, lo del internet es obligatorio. El congresista que en República Dominicana, diputado o senador, cualquiera de los dos, que someta un anteproyecto que dé al traste con la eliminación del ITEVI, del impuesto selectivo al consumo y del CDT
a los servicios de telecomunicación, específicamente Internet, se va a casar con la gloria. Hay países desarrollados en donde el Internet es totalmente gratuito en todas partes. En República Dominicana lo consideramos un servicio ¿Y de dónde van a sacar ese dinero? Entonces, creando las estructuras suficientes y necesarias, la promoción adecuada. Por ejemplo, yo veo bien la Estrategia Nacional de Fomento a las Exportaciones. Eso está muy bien. Ahora, eso tiene que ir de la mano, ¿verdad?, con una política adecuada al respecto de los impuestos internos en República Dominicana. Está bien, te promoví, yo conocí los productos de República Dominicana en el mundo, conocí República Dominicana para hacer inversiones directas. ¿Y hay países que el internet es gratuito? Claro que sí, por ejemplo Japón, donde quiera que tú estás, tú te conectas, tú llegas conectado. Pero eso es que lo paga otro por ti. Pero es gratis. Y también en la zona donde no hay, porque no es gratuito, porque alguien no te lo da, el Estado lo lleva. Que ese es el sentido del CDT, que es la contribución para la infraestructura tecnológica de las telecomunicaciones. Eso suponía que era para eso. Para terminar con la parte de los impuestos, yo creo que ahí va a terminar Se todo puede casar con la gloria, Luis Abinader. En una reforma. Cuando uno ve un presupuesto, uno dice, bueno, el gasto tributario. El gasto tributario tiene varios componentes, entre ellos son las exenciones, las cosas que no pagan ITEVI, pero en otro está las exenciones a empresas, por ejemplo, en el turismo, en la zona franca, en algunos renglones. Combustible. Usted dejaría, por lo que usted dijo, esos productos que estén exentos, como la salud, la educación y algunos productos básicos de comida, la medicina, que todavía no paguen impuestos, pero entonces le eliminaría el tipo de exenciones, por ejemplo, al turismo, a la frontera y a otro tipo de actividades. Usted lo acaba de decir brillantemente. República Dominicana ni siquiera necesita vender sus activos. Si República Dominicana, pues, las leyes de incentivo tributario, de exenciones tributarias, tienen de manera específica un problema neonatal, un problema de raíz. ¿Cuál es ese problema de raíz para que la gente entienda? Que creamos leyes que daban incentivos a empresarios en algunos casos de manera específica o a algunos sectores de manera específica, pero la ley, la misma ley, no te da mecanismos de retroalimentación. Y me refiero específicamente a que si el sector turismo se está beneficiando con 50,000 millones de pesos, que no es poco, porque los gastos tributarios son 300,000 millones de pesos. Ahí están los 87,000 millones de pesos de lo que se considera venta de activos del Estado, ¿verdad? 50,000 millones. No sabemos si se están, si esa exención que le estamos dando, si ese gasto tributario que se está dando de manera específica a ese sector, está produciendo lo que se esperaba que produjera en función de la materialidad de esa cantidad de dinero. Y del mismo empleo. Y del mismo empleo. Mira, entonces, el presidente anunció ayer que va a meter 300 millones en naves en La Vega para producir 600 empleos. Entonces, son leyes planas. Yo te voy a dar esta exención para que tú solamente te beneficies. Pero él mismo, quien va a recibir ese beneficio, no tiene que darle ningún reporte al Estado Dominicano donde diga la cantidad de empleo que está generando. ¿Qué valor le está agregando a la comunidad donde se instaló en el caso de las leyes de desarrollo fronterizo, por poner un ejemplo? Entonces, esa misma ley, si yo fuera Luis Abinader y tengo la oportunidad ahora, en ocasión de una reforma fiscal integral, ¿verdad?, donde yo me reúna con todos los sectores y dé al traste con una verdadera reforma, ahí hay 300,000 millones de pesos, que ahora mismo no lo está recibiendo nadie, ni nadie se está beneficiando de ello. Antes de pasar con el doctor del Castillo, quiero decir que estamos de acuerdo con usted, pero creemos que hay que agregarle una parte adicional con un momento como este, que se llame reforma fiscal integral progresiva. Así es. Para que si hay cambios, que por ejemplo no te digan a partir del 2022 el ITEVI va a bajar a un 10, sino en el 2022 va a bajar a un 15 y en el otro va a bajar a un... Para que el gobierno no tenga el miedo de qué pasaría con una brecha de un cambio en el cual de un año a otro el país dejara de percibir de golpe la mitad de los ingresos.
Así es. Y podrían ser estos progresivos en 3, 4 años. Impuestos sobre la renta, 27, 25, bla, y 15. Y entonces se van perdiendo en lo que se van creando los otros. Mira, la materialidad es tan grande del gasto tributario en República Dominicana que aquí debería haber una dirección general de revisión de ese gasto, de ese gasto tributario. Bien, doctor de Castillo. Licenciado, el tema del PRD no se puede quedar. ¿Usted en qué está dentro de esa organización política? ¿Cuál es la realidad del PRD? Estos cuestionamientos que hay ahora mismo, ¿qué es lo que subyace en el fondo de los mismos? Háblenos un poco de este tema. Como usted bien dice, yo formo parte de la comisión política y actualmente de la comisión presidencial del PRD. El PRD está abocado a una revisión de sus bases. De hecho, a mí me corresponde la provincia de Samaná. En los próximos días, con Dios delante, le estaré trayendo mi informe de cómo me está yendo por allá por Samaná. Vuelvo y le digo, estamos a 3 años de las próximas elecciones. Miguel Vargas es el presidente del Partido Revolucionario, ratificado por toda la comisión política, incluyendo a aquellos disidentes que están con show y a la araca en los medios. Claro, definitivamente que no son más no quiero utilizar un calificativo peyorativo para definirlo, pero definitivamente ellos levantaron la mano para aprobar que Miguel Vargas sea el presidente. Yo creo que ellos lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar en sus zonas, o de lo contrario, el partido va a tener que tomar reprimendas al respecto de esos compañeros, lo que no creo necesario, pero definitivamente están perdiendo su tiempo, nos están quitando tiempo a los que queremos trabajar en el partido, que estamos trabajando, vuelvo y te repito, el partido está trabajando a nivel nacional, revisando todas nuestras estructuras y con un plan de crecimiento. En los próximos 30 días ya nuestras estructuras a nivel nacional estarán revisadas y afinadas para empezar a hacer política en República Dominicana. El Partido Revolucionario es el partido más antiguo de República Dominicana. Definitivamente no se concibe la democracia sin el Partido Revolucionario Dominicano en nuestro país. A esos compañeros exhortarles que se integren, que se pongan a trabajar, que en el escenario político además, que es importante que lo sepan ellos, nosotros no estamos solos, hay otros políticos que están mercadeándose, vendiéndose en el mercado electoral y que están ganando un espacio, que no perdamos tiempo en diatribas estériles, porque definitivamente son estériles. Ya eso pasó, ya nadie se acuerda de eso, y el PRD es el partido del pueblo, el partido de la gente, definitivamente. ¿Usted entiende que ese partido en este momento, en las últimas procesos, ha estado aliado al Partido de Liberación Dominicana? Y hoy hay un cambio, vamos a decir, de una división en el partido del PLD, salió del gobierno. ¿Usted entiende que ustedes deben de abocarse ahora a cambiar y a fortalecer su propio partido, o a tratar de una vez de irse ubicando, manteniendo esa política de alianzas? Nuestra alianza con el PLD terminó el 16 de agosto, eso está claro. Nosotros estamos trabajando para que el PRD se fortalezca y tenga candidatura propia para el año 2024, que así será. Creo que tenemos los espacios suficientes, tenemos el tiempo suficiente para ganarnos la confianza del electorado y estamos haciendo lo necesario para fortalecernos, para volver a ser ese partido revolucionario que se encontraba entre las 3 primeras casillas electorales de República Dominicana. Yo confío plenamente en la dirección del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que ya en otras ocasiones ha traído el PRD de situaciones difíciles a liderar en términos políticos la situación electoral en República Dominicana. Definitivamente siempre van a haber detractores, como siempre los ha visto, pero somos más los que queremos
trabajar por el fortalecimiento del PRD, por el fortalecimiento de la democracia y por los valores morales y sociales de la ciudadanía. Finalmente, nos quedan 2 minuticos. Renovación. Ok, hay gente que pide que Miguel Vargas renuncie, pero Miguel Vargas no ha sido ni siquiera candidato, hablando de la figura del partido, y hay que fajarse a sostener el partido. Renovación, hay gente entrando nueva, caras nuevas, frescas, con nuevas propuestas en el partido, Israel. Yo soy un ejemplo de eso, yo soy un ejemplo de que sí, de que hay cara nueva. Hay muchísimos ejemplos de jóvenes actualmente que están liderando y que son líderes actualmente, inclusive en el mismo gobierno. Yo te puedo asegurar, y esto que sirva como de reto a quienes me están viendo y quizás me quieran contradecir, no ha habido en República Dominicana un líder que haya promovido tanto la juventud como Miguel Vargas. Uno de los principales problemas que se encontró Miguel Vargas dentro del PRD con los viejos robles fue que era un promotor de la juventud. Un ejemplo de eso, con el respeto que me merece, Paliza, el presidente del PRM. Fue el diputado más joven de la República Dominicana y fue Miguel que lo promovió por encima de muchos otros candidatos con más historia que él en la zona de Puerto Plata y del Cibao. Y asimismo en todo el territorio dominicano. Entonces, Miguel Vargas es un ejemplo de la promoción de la juventud. Entonces, en ese sentido, yo estoy claro de que sí, de que el partido va a pasar y está pasando por un proceso de renovación que va a ser liderado por Miguel Vargas, como siempre lo ha sido. Bien, agradecemos al licenciado Israel Abreu, experto en finanzas, impuestos y miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, su participación con nosotros en el día de hoy. Tenemos muchos temas siempre con él, vamos a ver cómo se comporta el final de año con el tema económico, a ver si es verdad que vamos a poder tener un presupuesto como el que está previsto de 1 billón, ¿verdad? 1.300.000.000.000, y les voy a enviar el listado de las empresas que están en propuesta de ser vendidas, cosa con la que no estoy de acuerdo. Bien, muchísimas gracias al licenciado Israel Abreu por su participación y a ustedes por su audiencia del día de hoy. Doctor del Castillo, gracias, nos vemos en la retransmisión esta noche y mañana desde las 5 de la mañana aquí en Revista 110.